Ok, continuando con la secuencia de los módulos, toca el turno de los algoritmos para radios programables y un ejemplo como caso especial para OFDM. Antes de entrar de lleno a estos algoritmos, primero vamos a ver la definición de OFDM. El objetivo de este módulo es aprender cómo poner en la práctica un sistema OFDM empleando GNU Radio y principalmente definir OFDM. El contenido, comenzamos con la definición de un sistema OFDM, la implementación del sistema OFDM en GNU Radio y la ejecución del sistema OFDM con GNU Radio. Los antecedentes de OFDM tenemos FDM y TDM, que es el multiplexaje por división de frecuencia y el multiplexaje por división de tiempo. En el multiplexaje por división de frecuencia se le asigna un canal, una frecuencia a cada usuario y este usuario puede utilizar este canal durante todo el tiempo que necesite. Entre un canal y otro, entre un usuario y otro, existe una banda de guarda, una frecuencia a la cual no se puede utilizar. Esto con el fin de que los usuarios adyacentes no se traslapen. En TDM, los usuarios se le asigna todo el ancho de banda disponible, toda la frecuencia, pero durante una ranura de tiempo. En un tiempo T1, el usuario 1 utiliza el recurso, en un tiempo T2, el usuario 2 y así sucesivamente. Y entre cada usuario existe un tiempo de guarda para evitar nuevamente el traslape de usuarios adyacentes. En el sistema OFDM, estas bandas de guarda ya no existen. Ya no hay una banda de guarda entre dos usuarios adyacentes. Como podemos ver en la figura, los usuarios se traslapan entre sí, pero como la ventaja que tiene este sistema es que los recursos son ortogonales, las frecuencias son ortogonales. Entonces, cuando un usuario tiene su máximo, todos los demás valen cero. Aunque se traslapen en los picos máximos, no hay traslape porque todos valen cero, solo el usuario de interés tiene su valor máximo. Por lo tanto, como permitimos el traslape y no nos interesa el traslape, siempre y cuando no perdamos esta ortogonalidad, podemos tener capacidad para más portadoras, para más usuarios. Así podemos incrementar la capacidad del sistema. OFDM es una forma de modulación por portadora múltiple, donde el espacio entre portadoras se selecciona de tal forma que las portadoras sean ortogonales entre sí. Para no perder esta ortogonalidad, se utiliza algo que se llama prefijo cíclico. Consiste en repetir la última parte de la señal al principio y el sistema lo que va a buscar es detectar esta redundancia que se le mete y ese tiempo que dura ese prefijo cíclico es el tiempo que tiene el sistema para sincronizar y recuperar la ortogonalidad y así evitar errores y pérdida de información. ¿Sí? Aquí podemos ver que el multiplexaje por división de frecuencias ortogonales, un canal de comunicaciones puede ser dividido en múltiples y pequeñas subbandas. Aquí como la frecuencia es ortogonal, podemos permitir el traslape que antes habíamos dicho. Nuevamente, aquí podemos ver, fíjense claramente, cuando una portadora tiene su valor máximo, todas las demás valen cero. Esto es por la propiedad de ortogonalidad. Tiene dos formas de operar OFDM, que es por multiplexaje por división de frecuencia y multiplexaje por división. Bueno, ahorita entramos de lleno a las formas de transmisión, que es la duplexaje por división de frecuencia y duplexaje por división de tiempo. Aquí lo que podemos ver es que en el antecedente de OFDM, que es FDM,
multiplexaje por división de frecuencia, existía esa banda de guarda. Esa pequeña banda de guarda que ven ahí era un desperdicio de canal, desperdicio de ancho de banda, el cual no se utilizaba porque era la seguridad de que los usuarios adyacentes no se traslaparan. En OFDM, esa banda de guarda se elimina, ya no existe. No importa el traslape siempre y cuando las portadoras sean ortogonales entre sí. Los modos de transmisión de OFDM, lo que les comentaba anteriormente, es el duplexaje por división de frecuencia y duplexaje por división de tiempo. OFDM puede implementar las dos. En el duplexaje por división de frecuencia, el canal de subida se hace a una frecuencia F1 y el canal de bajada a una frecuencia F2, y así se evitan el traslape. En el duplexaje por división de tiempo, en la misma trama, ¿sí? Solamente se va a utilizar una frecuencia tanto para subida como para el canal de bajada. En la misma trama, simplemente que un cierto intervalo de tiempo, unas ciertas ranuras de tiempo va a ser para el canal de subida y otra para el canal de bajada. El canal de subida se refiere cuando el usuario se comunica con la estación base, con el servidor, y el canal de bajada cuando el servidor se comunica con el usuario. Aquí podemos ver los dos canales. Una de las aplicaciones de OFDM es utilizado en la cuarta generación de sistemas celulares, lo que actualmente conocemos como LTE. Para el canal de subida se utiliza OFDM, pero en una versión que se llama Single Carrier FDM, SC FDMA. Lo que hace acá es sacarle la transformada de Fourier a un símbolo FDM para evitar los picos de las señales, porque si ustedes se dan cuenta, en el canal de subida es cuando el usuario se comunica con el servidor, nuestra fuente de información, nuestra fuente de energía es la batería del celular. Si nosotros transmitimos picos muy altos, nuestro celular se estaría descargando constantemente. Para evitar esos picos, se utiliza esta técnica de OFDM, que es Single Carrier FDMA, para recortar esos picos. En el canal de bajada, cuando el servidor se comunica con el usuario, la fuente de energía se está conectada directamente, no nos interesa tanto ahorrar, utilizamos directamente OFDM. ¿Sí? Ok, una vez visto estos conceptos y definiciones de OFDM, vamos a pasar a la implementación del sistema OFDM en GNU Radio, teniendo ya estos conceptos del prefijo cíclico, de las portadoras, de los anchos de bandas, de los canales de subida y bajada que acabamos de ver. A continuación, José Manuel nos explicará esta parte. Gracias, Doc. Sí, igual como mencionaba el doctor, vamos a proceder con el ejemplo y la implementación de este sistema, de un sistema FDM, tanto transmisor como receptor. Y una vez que tengamos esto implementado en GNU Radio, lo vamos a ejecutar en un hardware, un SDR. En este caso lo vamos a ejecutar en el ETUS USRP N210. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a ingresar a lo que es el núcleo de GNU Radio o a las carpetas de GNU Radio en donde se instala GNU Radio. Y vamos a ingresar a los ejemplos o al tema de OFDM que ya nos provee GNU Radio y a estos módulos que ya tiene GNU Radio o a los ejemplos que ya tiene GNU Radio de OFDM, los vamos a modificar de tal manera que estos, tanto transmisor como receptor, sean capaces de ejecutarse en un SD. Entonces, vamos a ello. Y para ello, al igual que en la presentación anterior, ya tengo yo previamente instalado una versión de GNU Radio, en este caso, en otra máquina virtual, en donde tengo instalado GNU Radio 3.9. Entonces, para revisar
Companion, ¿qué versión tengo? Pues simplemente ejecuto el comando. Así, o si no, irnos directamente aquí a GNU Radio y aquí en Help, revisar en About. Tengo la versión de GNU Radio 3.9 con una versión de Python de 3.8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como coloco aquí en la presentación, nos vamos a dirigir a esta dirección en donde se encuentra instalado GNU Radio y se encuentran los ejemplos de GNU Radio. Entonces, dentro de mi instalación o dentro de mi sistema operativo, abriré una terminal, ¿no? Y me dirigiré a esta dirección. Entonces, para eso pondré cd. Una vez que yo estoy en esta dirección, con el comando ls, se desplegará toda la información que se encuentra en esa carpeta de OFDM, que, bueno, ya viene dentro de la instalación de GNU Radio. Cuando nosotros instalamos GNU Radio, esta carpeta ya viene por default ahí, incluida. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en dos archivos, en el que dice RxOFDM y en el que dice TXOFDM. Yo previamente ya los modifiqué, ya los adapté a lo que son los radios USRP, pero para mostrarles cómo es este proceso, pues les iré mencionando cuáles serían los cambios a realizar. Para eso, con GNU Radio vamos a abrir lo que son, por ejemplo, el RX. Al darle Enter, se abrirá esta ventana. Permítanme, déjenlo, hago en tamaño completo. Y este es como el ambiente de simulación de un sistema FDM, en este caso para el receptor. Entonces, esto sería simulado sin hardware, totalmente sin hardware. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que este ejemplo de OFDM, que es el receptor, sea capaz de, mediante hardware, recibir información, procesarlo con OFDM y así obtener datos importantes de OFDM? Entonces, aquí pues prácticamente vemos que nosotros tenemos lo que es el transmisor OFDM. Esta parte, hasta el canal, el modo del canal, es la parte de simulación o experimental del sistema OFDM. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues prácticamente nosotros tenemos que seleccionar estos bloques que corresponden a la transmisión de OFDM y a la simulación de un canal, es este que dice Channel Model. Este bloque nos permite simular un canal. En este caso, vamos a seleccionar estos bloques y los vamos a deshabilitar. Una vez que nosotros los deshabilitemos, los vamos a sustituir por un bloque de UHD. Entonces, UHD es el bloque que me permite integrar lo que es un radio USRP con GNU Radio. Entonces, tenemos tres bloques aquí. Nosotros vamos a utilizar un UHD USRP Source. Este es el que va a recibir, en este caso, la señal aquí del ambiente, del medio ambiente, y nos las va a traducir en GNU Radio y de esa manera nosotros vamos a hacer el procesamiento de esa señal como nosotros queramos o la ocupemos, ¿no? Entonces, tenemos que sustituir estos bloques por este bloque. Entonces, para no editar este archivo que se encuentra en la radio, pues abriré el que yo previamente ya había editado, ¿no? Entonces, en este caso, les voy a mostrar lo que resulta al momento de editar ese archivo. Entonces, aquí tengo yo el receptor. Como se dan cuenta, aquí están los bloques que ya deshabilité. Y estos bloques yo los sustituí, como ya los mencioné, por este bloque que es un UHD USRP Source. Entonces, una vez que ustedes sustituyen esos bloques por hay que configurar este nuevo bloque.
Entonces, ¿cuáles son las principales configuraciones que tenemos que hacerle al? Pues bueno, tenemos que agregarle la dirección IP del radio que nosotros estamos utilizando. En este caso, previamente yo configuré la dirección IP del radio para que fuese esta que coloco aquí, la 192.168.0.60. Entonces, necesitamos comprobar que inicialmente tenemos conexión con los radios. Entonces, para eso, ejecutamos el comando ping 192.168.0.60, ¿no? Entonces, como vemos, en la ejecución del comando, tenemos respuesta por parte del radio, lo que nos quiere decir que efectivamente nuestra computadora está conectada con el radio. Entonces, de alguna manera, al momento en que yo ejecute este archivo de GNU Radio va a enviar ciertos paquetes de configuración a esta dirección, el radio se va a configurar con esos paquetes y comenzará a funcionar con lo que se establece en este diagrama de flujo, por así decirlo. Entonces, nosotros ya configuramos lo que es el receptor, ¿no? Entonces, ahora procedemos a configurar lo que es el receptor. Para eso, de nuevo, desde la parte de GNU Radio, voy a acceder a lo que es el transmisor. Para ello, ok. Y se nos despliega lo que es el ejemplo de GNU Radio, de OFDM para un transmisor. Y en este caso, la parte simulada de este sistema es la parte receptor. Entonces, si se dan cuenta, en el transmisor, la parte que se está simulando es el transmisor y el canal. En la parte de la transmisión, la parte que se está simulando es la parte del receptor. Entonces, si se dan cuenta, estos bloques de aquí son la parte que simulan la recepción. Entonces, incluso ustedes pueden ejecutar estos ejemplos, ¿eh? Si ustedes le dan play, lo pueden ejecutar, pero simplemente se quedarían con datos que se están simulando. Entonces, aquí en la terminal se deberían de transmitir ciertos datos. Entonces, pero como no nos interesa esa parte, vamos a modificarlo. Entonces, vamos a quitar o vamos a deshabilitar esos bloques y al igual que en el receptor, vamos a sustituirlo por un bloque, pero en este caso del tipo sync, o sea, del tipo fuente. Entonces, este va a ser la fuente de información. Perdón, es a donde va a llegar la información. Entonces, esto de aquí lo vamos a sustituir. Para ello, ya tengo yo el archivo y eso es el TX. Entonces, aquí en este archivo TX, ya sustituí esos bloques por el bloque UHD USRP5. Entonces, de esa manera nosotros integramos lo que es el hardware con GNU Radio para implementar el sistema OFD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a continuación voy a ejecutar lo que es este sistema OFDM, transmisor y receptor, pero para hacer una prueba de los datos que se están enviando, voy a transmitir un archivo de texto. El archivo de texto o el texto que vamos a estar transmitiendo son estos dos archivos. Incluso voy a borrar ese archivo que acabo de borrar, bueno, de pruebas anteriores. Prácticamente lo que va a pasar al ejecutar este ejemplo es el texto del archivo send, ¿sí? De este archivo, se transmitirá mediante OFDM, ¿sí? El receptor lo recibirá, se hará la demodulación, todo este proceso, y una vez que nosotros recuperemos el mensaje, ese mensaje se guardará en el archivo sync.txt. Entonces, este es el ejemplo de corridas previas. Entonces, lo voy a eliminar y vamos a ejecutar ambos archivos. Entonces, voy a poner a ejecutar el transmisor y de ahí ejecuto el receptor. Entonces, aquí ya se está transmitiendo la información y aquí pondré a ejecutar el receptor. Entonces,
Aquí ya se está, esta es la parte receptora y esta es la transmisión. ¿Okay? Entonces, para ver qué es, si en verdad están llegando, si se dan cuenta que yo había eliminado el archivo, entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y se dan cuenta, aquí estos datos se están almacenando. Entonces, continuamente el transmisor está enviando este mensaje, hola mundo, esta es una prueba de UFDM, y en el receptor, pues si se dan cuenta, aquí ya me está pidiendo que recargue porque el archivo se ha modificado, ¿no? Entonces, aquí se está almacenando ese mensaje. Entonces, aquí lo que se puede observar es que el mensaje como tal no siempre llega del todo bien. Entonces, hay errores. Esto debido al ruido que se encuentra en el canal de comunicaciones. En la parte inalámbrica hay muchas formas de perder información. Por ejemplo, por mencionar algunas, pues el ruido es una de ellas, o hay otras formas como por ejemplo la multitrayectoria, o sea, como es una señal inalámbrica, se empiezan a perder ciertas propiedades de la señal y eso hace que se pierda información. Entonces, al momento de tratar de recuperar el mensaje, pues se ve de esta manera, ¿no? Algunos se ven medio raros, por ejemplo, aquí, hola MDM. Entonces, o es la información que pudo recuperar. En otros casos, pues la información sí se recupera bien. Pero bueno, en general, parece ser que el mensaje o la transmisión, este proceso para experimentar, para observar qué es lo que pasa, qué es lo que se está llevando a cabo ahí, pues parece ser que se está realizando. Entonces, con eso, nosotros podemos implementar un sistema OFDM con ayuda de GNU Radio y hardware, como en este caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, los radios USRP de ETUS en su versión N210, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ejecutar el sistema. Y bueno, ese era el ejemplo que quería mostrarles, en este caso para la implementación de OFDM. Y aquí pongo el diagrama de cómo es que se implementó esta conexión, ¿no? En este caso yo, por motivos de conexión a mi red o para poder acceder a los radios, cabe mencionar que estos radios necesitan conectarse con una interfaz Giga Ethernet. Hay varias computadoras o hay ciertas características que las computadoras no tienen una interfaz Giga Ethernet, como lo es mi caso. En mi caso nada más tengo una interfaz de Giga Ethernet en mi computadora, entonces no podía yo acceder a los radios. Entonces lo que hice fue implementar la siguiente conexión. Mediante un ruteador conecté los dos ruteadores. A estos les tuve que cambiar la dirección IP y de esta manera puedo acceder desde mi computadora a los dos radios. Entonces, este ejemplo se hizo de esa manera, pero no necesariamente tiene que ser así. En el caso que mencionaba yo en la presentación anterior, ustedes pueden configurar los radios para que estén conectados, por ejemplo, a una Raspberry, como lo muestro aquí. O bien, si es el caso de los Lime SDR, pues se pueden conectar directamente por una conexión USB, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer la conexión conforme les convenga. Y aquí en la presentación, pues coloco los comandos que ustedes pueden utilizar para comprobar si tienen conectividad a los radios y para ejecutar el ejemplo que recién hice. Bueno, como lecciones aprendidas de esta presentación o de este taller, se definió lo que es un sistema UFDM, abrir y modificar los diagramas de flujo de GNU Radio, el cómo compilar los scripts de Python que contienen estos diagramas de flujo, y por último, cómo se realiza la ejecución de estos scripts en un ambiente de desarrollo, en un entorno de desarrollo. Esto sería todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda. Gracias, José Manuel y al profesor Luis Alberto Vázquez por su presentación. Vamos a esperar un momento para ver si hay algunas preguntas.
De todas maneras, ¿qué podemos deducir de estas presentaciones? Bueno, existen módulos en Mozinetti que son, por decirlo así, básicos y los obligados para crear una red. Este tipo de módulos, como el que estamos mostrando actualmente, ya son más avanzados, ya son para los que ya formaron su intranet y quieren mejorar los enlaces y quieren aprender la parte de lo que serían las comunicaciones y las transmisiones, entender parte de las modulaciones. Definitivamente para el caso de OFDM, tal como lo explicaba el profesor, requiere de conocimiento de transformadas de Fourier, de algunos conocimientos matemáticos para poderlo entender en su totalidad, pero lo que hemos propuesto en todos los módulos es simplificar la información, hacerla lo más simple posible para que sea entendible para la mayoría de las personas y que puedan animarse a crear sus propios enlaces, a modificar las estructuras que tienen y que nuevas generaciones se interesen en estos temas que son pues muy interesantes desde nuestra perspectiva y que queremos fomentarlos. No sé, pregunta, ¿cómo le cambias la IP al radio a través del router? ¿O el router se la asignó? José Manuel. Hola. Sí, claro. No. Como mencionaba anteriormente, incluso a ver, se está yendo un poco tu audio, José Manuel. La dirección IP al radio, nosotros necesitamos primero instalar lo que es UHD. Una vez que nosotros instalamos UHD en nuestra computadora. Manuel, no se ve tu radio por el blur, entonces si quieres mejor, muéstralo en la diapositiva. Ah, ok, sí. Aquí, miren. Si nosotros queremos cambiarle la dirección IP al radio, lo que tenemos que hacer es inicialmente instalar, traen una dirección IP por default, los radios, al igual como un router convencional comercial, traen una dirección IP. En este caso, la dirección IP por default que traen es la 192.168.10.2, por ejemplo. Esa dirección IP la cambias una vez que instalas lo que es la librería de UHD, el driver de UHD, y UHD te permite ejecutar comandos para cambiar la dirección IP del radio. Entonces, hay un manual de UHD para realizar este cambio precisamente. Conectas tu radio a tu computadora, haces la configuración de red de tu computadora para establecer una red entre radio y computadora y con eso ejecutas un comando y con eso cambias tú la dirección IP. Esta dirección IP obviamente tiene que ser, o este cambio únicamente tiene que ser si te conviene, como por ejemplo en mi caso, que yo no tenía estos puertos Giga Ethernet disponibles en mi computadora y pues el router me los tiene. Entonces, para utilizar esos puertos Giga Ethernet que tiene el router, tuve que hacer ese cambio. Tiene el micro. Esa ilustración que estaba mostrando José Manuel es un ejemplo de cómo se conecta con el routador, pero ustedes en las comunidades, no sé si puedas cambiar cómo se conectaría, por ejemplo, el transmisor y el receptor. Tendrían que tener del lado del transmisor un radio. Bueno, si quieres regresa a la que tenías. Me parece que tenías una donde tienes el transmisor de un lado y el receptor está en otro lado. O sea, no lo tienen que conectar como se ilustra aquí en esta figura. Ajá, sí, no necesariamente. ¿Tienes la otra lámina, por favor, José Manuel? ¿Está? Donde se muestra el transmisor y un receptor. No, creo que aquí no la tengo. Bueno, entonces tendrían que tener un radio del lado transmisor y de un lado receptor para que pudiera funcionar. Sería algo como esto. No es la configuración que se está mostrando en esa diapositiva para que no se vayan con una idea equivocada. Eso solo fue para unas pruebas de laboratorio, pero en las comunidades tendrían que tener una PC de un lado
con un radio en la parte transmisora y una PC en la parte receptora con otro radio. Esa sería la configuración correcta para poder tener un enlace. Así es. Esa configuración que les mostró José Manuel sirve para el caso, si quieres ponerla por favor, solo sirve para el caso en donde solo se tiene una computadora. Si solo se tiene una computadora, entonces se puede utilizar un ruteador para que pueda comunicarse los radios, que son radios de esta marca ETUS, son los USRP, hacia una sola computadora. Pero en realidad ustedes necesitarían 2 computadoras para poder hacer la transmisión y la recepción. Ahora, existe otra posibilidad, si es con los Line SDR, entonces tendrían que tener, creo que sí tenías una lámina anterior donde venían 2 me parece que es de la presentación anterior, doctor. Ah, ok. Bueno, en la presentación anterior se mostraba una computadora con su radio y otra computadora con otro radio, y esa es la configuración. Por ejemplo, esta, la de la izquierda sería la transmisora y la de la derecha sería la receptora. O viceversa, puede ser también bidireccional full duplex. Quiere decir que tengo una conexión de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O sea, tengo transmisor y receptor en ambos lugares. Esta sería la configuración correcta. Pero la otra que se mostró es nada más para evitar utilizar 2 computadoras. Otra opción es que conecten con Raspberries. Entonces, en vez de una computadora, puede ser una computadora hacia un radio y otra computadora con una Raspberry, como se muestra ahí. Ahí la tarjeta que está arriba, que dice TP-Link, esa es una antena. Entonces, la antena, ese cable que está ahí, en realidad da la vuelta y se conecta al radio a partir del puerto USB, SMA, perdón, en el puerto SMA, donde está la tarjeta hija, que es la tarjeta transmisora, a veces se conoce como la de front-end o de radiofrecuencia, que va hacia el radio. Tenemos una pregunta, dice, ¿la conexión de los radios puede ser por red y vía peer-to-peer? Sí, sí, efectivamente aquí como, aquí por ejemplo estamos haciendo una conexión en la red, mi red local de aquí de mi casa. Dado que estos radios, en este caso, pues, el ejemplo para los CETUS, que tienen un IP, pues mientras estén en red, tú puedes acceder a ellos. Obviamente significa que el que estén en red, como ya lo mencioné, pues si tiene que ser necesario cambiarles la dirección IP, pues se realiza. Y de esta manera GNU Radio, pues tú le dices qué dirección IP tiene tu radio y con eso tú podrías configurarlo. O sea, al final de cuentas GNU Radio envía paquetes de configuración, como mencioné anteriormente, y esos paquetes de configuración llevan una IP de destino. Esa IP de destino sería la de tu radio. Entonces, de esa manera es como te comunicarías. Ahora, si lo quieres hacer peer-to-peer, como lo muestro en esta imagen, aquí, por ejemplo, tu Raspberry la conectarías mediante el puerto Ethernet hacia tu radio, igual al puerto Ethernet, y tendrías que hacer la configuración adecuada para que estuvieran en red. ¿Esto qué significa? Que por lo general, el radio, como lo mencioné anteriormente, es una terminal tonta, o sea, no se autoconfigura así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O te adaptas al radio, en este caso, te adaptas al IP que ya tiene el radio y modificas lo que es la Raspberry, o le cambias la IP al radio para que se adapte a la red que tienes. Entonces, en este caso, para este ejemplo, aquí, se cambiaría la IP que tiene la Raspberry para que esté en comunicación con el radio. Entonces, de esa manera harías tú la conexión peer-to-peer. Nada más aclarando, ahí tal vez hubo una confusión, creo que quisieran decir point-to-point, punto a punto, porque también a veces se abrevia P2P, se abrevia como peer-to-peer, que es otro concepto de red, es par a par,
no estamos hablando del concepto peer-to-peer como tal, un protocolo de comunicación peer-to-peer, sino que estamos hablando de una conexión punto a punto. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos este tema y pasaríamos al último módulo del taller, al tema 14, que seguiremos hablando de radios programables, pero ahora vamos a hablar en particular de algunos algoritmos para reducción del ruido. Bueno, gracias y nos vemos en unos instantes.